Depresión. Hablemos. Bajo este lema, la Organización Mundial de la Salud ha liderado el Día Mundial de la Salud 2017 como una oportunidad para hacer visible a la depresión como una de las principales causas de morbilidad y discapacidad alrededor del mundo. En la última encuesta de salud mental mundial, la Organización Mundial de la Salud plantea que la prevalencia de esta enfermedad puede encontrarse alrededor del 4.4% en la población mundial, encontrándose diferencias importantes en las diferentes regiones del mundo, siendo más elevado en el continente africano y en el continente americano, probablemente por la relación con algunos de los factores de riesgo de esta enfermedad, como son el bajo estatus social y económico, el bajo nivel educativo, la descomposición familiar y social y otros factores que impactan de manera negativa la psiquis del individuo y además el desempeño social. Para avanzar en la construcción de una cultura de mayor sensibilidad frente a la enfermedad mental, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Fundación Universitaria del Área Andina ha querido desarrollar una serie de materiales educativos, entrevistas, portales electrónicos y boletines de noticias que permitan transmitir alguna información acerca de la enfermedad, conocerla un poco más, conocer sus factores de riesgo y de alguna manera definir algunas estrategias de prevención. Para eso hemos invitado el día de hoy a la doctora Virginia Palacios Expósito. La doctora Virginia es psicóloga de la Universidad del País Vasco, maestría en neuropsicología de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido docente universitaria y hoy en día funge como consultora y asesora en psicología clínica y de pareja. Buenas, doctora Virginia, bienvenida a nuestro programa. Hola, muchas gracias, muy bien hallada. Muchas gracias. Bueno, doctora Virginia, entremos en materia y queremos que empecemos, digamos, por lo más lógico, que tiene que ver con que usted nos cuente qué es la depresión, cómo podemos definir esta enfermedad, si lo que la gente manifiesta todo el tiempo, como que estoy deprimido, tengo depresión, corresponde realmente a lo que se considera esta enfermedad y lo que usted considere necesario para ilustrarnos un poco en el concepto de la depresión como enfermedad mental. Primero que nada, quizás no debemos hablar solo de depresión, sino de depresiones, porque existen diferentes tipos de depresiones, aunque todas digamos que se corresponden con el matiz de que en todos los casos la persona se encuentra pues muy triste, en todos los casos la persona se encuentra desmotivado, aunque puede haber un componente en algunos casos pues más ansiógeno. Ya vamos a ir hablando de las diferencias. Como bien dice doctor, cabe hacer mención a la diferencia en ese concepto popular que se habla de la depre, de que estoy depre. No es lo mismo hablar de la depresión, es un trastorno mental, es un trastorno del estado de ánimo y obviamente es una categoría patológica. Hablar de estar triste puede ser una condición muy normal. Entonces sí que popularmente hablamos mucho de estar depre y lo confundimos. No hay que confundir con estar triste, que eso corresponde a un estado perfectamente normal en cualquier momento, o a estar deprimido, que realmente ya estamos hablando de una patología, de un trastorno. Por favor, doctora, cuéntenos de una manera breve, porque sabemos la complejidad que tiene hacer el diagnóstico de depresión desde la perspectiva clínica, pero de una manera breve y sencilla, cuéntenos cuáles son las manifestaciones de la depresión, cuándo podemos sospechar que un familiar nuestro o un paciente nuestro sufre depresión y por lo tanto necesita consultar al psicólogo o al psiquiatra o a su médico de atención primaria. Es una muy buena pregunta porque como hay tanta confusión y como confundimos el estar depre con estar triste, como que casi que es normal, que entonces será que no estoy enfermo, ¿sí? Entonces realmente cuando la persona se siente, sobre todo cuando hay una diferencia
algo que no es normal en la persona, porque hay personas que por norma general son tristes o son, digamos, no son las más alegres, pero son así, es su personalidad, que no significa nada patológico. En primer lugar, cuando la persona siente que lo que se está presentando no es algo normal en él, no es algo habitual, que se da una sensación de tristeza, de desmotivación durante la mayor parte del día, durante por lo menos más de 15 días. ¿Sí? Y ya es algo que raya, es algo, y empieza a tener manifestaciones que se consideran muy anormales y que incluso patológicas, como por ejemplo llanto incontrolado, o era una persona que se cuidaba muchísimo y ya empezaba a descuidarse, duerme mucho más de lo normal o mucho menos de lo normal, antes le motivaba y le divertía muchísimo estar con sus hijos y ahora no. En algunas ocasiones, bien es cierto que la depresión puede ser generada o hay un punto, ¿sí? Que puede presentarse pues porque hubo un evento en la vida, como que, no sé, una pérdida de trabajo o una muerte cercana, que en principio una manifestación como muy triste ante esos eventos pues puedan ser normales, pero si ya se manifiesta por mucho tiempo, pues hay que prestarles atención. Y obviamente si no hay ningún motivo aparente que lo esté generando con más vera, todavía debemos prestarle atención y podemos pedir ayuda. Eso es algo muy importante porque la gente ni sabe qué es pedir ayuda, incluso que le da vergüenza pedir ayuda o piensan que realmente esto no es tan importante. Entonces, igual, muchas veces las personas de alrededor también empiezan a notar cosas raras y ese tipo de información que nos pueden dar las personas cercanas también puede ser muy interesante. Mirábamos en las estadísticas del informe de salud mental de la Organización Mundial de la Salud que la depresión tiene una prevalencia del 4.4% a nivel mundial y encontrábamos que por edad y por género la depresión es más frecuente en mujeres y es más frecuente también en los adultos mayores, con un pico también en la adolescencia. ¿Por qué? ¿Cómo podemos explicar de alguna manera estos fenómenos? ¿Por qué se da más la depresión en esas edades y por qué hay esas diferencias de género? Efectivamente, bueno, con respecto a las diferencias de género, en principio puede haber algunos factores hormonales que están influyendo, ¿sí? Como pues los cambios hormonales son más destacados en la mujer. También es verdad que a las mujeres todavía a nivel social se les permite como más estar tristes, estar lloronas, está como dentro de lo normal y son las que igual se han permitido más pedir ayuda hasta el momento. ¿Sí? Que esperamos que cada vez más también son los hombres que se empiezan a respetar su condición emocional, porque eso estaba visto casi que mal en los hombres en muchas culturas. El tema de que efectivamente en este momento se registra cada vez más el pico de depresión en personas mayores de 60 años, en principio se asocia porque la sociedad da mucha fuerza y mucho poder a lo que es la condición laboral. Entonces, si una persona que ya se jubila, que es a partir más o menos de los 60 años, se le quita la condición laboral, se le quita como la fuerza personal, porque no han hecho un buen trabajo, de que realmente tu condición profesional puede ser muy importante, pero no es la única. Entonces, en el momento que termina tu ciclo laboral, pues ya sientes que no vales absolutamente para nada y eso, digamos, está ayudando. No siempre, porque en algunos casos la depresión puede estar condicionada también por factores biológicos. Muy bien, en esa línea, doctora Virginia, hay una relación estrecha, y así lo plantea la OMS, entre depresión y suicidio. Las últimas cifras de suicidio plantean que puede haber alrededor de 1 millón de personas anualmente que se suicidan, digamos que en muchas causas llevadas por una depresión previa o en algunas otras causas, que es lo que a uno más le llama la atención, son personas completamente normales, completamente funcionales, que al contrario pues son muy exitosas, siempre se les ve muy alegres, siempre se les ve como muy integradas socialmente, con aparentemente muchos amigos, buenas redes, y lo sorprenden a uno con un suicidio y en muchas ocasiones con una historia de depresión detrás de eso. ¿Por qué cree usted que puede pasar eso? O más bien, ¿cómo podríamos explicarle a las personas que nos ven el día de hoy cómo identificar de pronto esos rasgos o esos riesgos de depresión en personas pues, que aparentemente no expresan los síntomas que usted nos manifestaba hace un momento?
Efectivamente, el suicidio, o sea, la depresión es un factor de riesgo para que se pueda dar un suicidio. No en todos los casos que hay suicidio hay depresión, y no en todos los casos que hay depresión va a haber suicidio, pero sí hay que prestar mucha atención. Una de las condiciones y una de las características en la depresión, en algunos casos de depresión más grave, quiere decir que la depresión puede ser un ciclo, puede haber casos que son graves y otros menos graves, pero lo que no podemos es dejar de prestar atención, lo que tenemos es que evitar precisamente a que el cuadro depresivo pues llegue a un estado mucho más grave. Hay que prestarle atención desde el principio. Entonces, desde el principio, cualquier manifestación siempre hay que prestarle atención. Se dice popularmente, ¿no? El que dice que se va a morir no lo hace, el que se dice que se va a suicidar no lo hace, pero yo no considero, creo que al contrario, si la persona en algún momento hace mención de que no quiere vivir y de forma reiterativa y demás, siempre hay que prestar atención y ojalá pedir ayuda profesional. ¿Sí? No, los amigos, las redes sociales pueden hacer una labor maravillosa, pero el profesional realmente es el que puede ayudar en estos casos. Incluso luego hay mucha culpa porque a veces el amigo, por intentar ayudar, y lo puede hacer desde el amor, pero uno puede hacer mucho daño también. Entonces los profesionales pues somos los que estamos realmente preparados para orientar en estos casos que a veces pues realmente no son nada fáciles, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo de depresión, doctora? En el entendido que usted ya nos mencionó algunos, el hormonal, el cambio, digamos, o las crisis normativas de la edad, pero ¿qué otros factores de riesgo puede haber? Por ejemplo, si hay personas depresivas en la familia, ¿eso puede tener alguna relación, digamos, con el hecho de que el paciente sufra una depresión? Efectivamente, como no en todos los casos, pero puede haber una predisposición genética y una condición biológica en la depresión. Entonces el hecho de que haya familiares puede ser un factor de riesgo y siempre hay que contemplarlo. Como hemos dicho, pues la edad, especialmente yo creo que por el factor más cultural, ¿no? Que realmente estamos en un momento pues muy gerontofóbico donde el hacernos mayor pues está como muy mal visto, entonces parece ser que en la medida que vamos cumpliendo años como si no tuviéramos lugar en la sociedad, y eso está generando picos de depresión o por lo menos de cuadros depresivos, por lo menos están ayudando, están favoreciendo a que pueda aparecer. La mujer, lo que decíamos, los cambios hormonales, en este momento hay un punto también muy importante que es en los jóvenes entre 19 y 25 años por una condición un poco, digamos, desajustada. Estamos en un momento un poco desajustado en cuanto a la educación y en ese pico de edad también se están registrando muchos casos de depresión. Bueno, el hecho de que la persona haya vivido algunas experiencias y más si han sido reiterativas de duelos o momentos de las situaciones de pobreza también son factores de riesgo. Estos digamos que son un poquito los más destacados, obviamente hay muchos más, pero momentos de muertes cercanas, de catástrofes también muy recientes y demás, todo eso puede favorecer a la presencia de un cuadro depresivo. Hay un hecho que nos preocupa significativamente y en la Facultad de Ciencias de la Salud estamos, digamos que, analizando el fenómeno muy de cerca y trabajando con la instancia de la universidad que tiene que ver con el bienestar de los estudiantes, y es que se han reportado en encuestas recientes que podría haber una prevalencia de depresión hasta en la tercera parte de los estudiantes universitarios. Sí. Esto pues es mucho más alto de alguna manera que la prevalencia que se reporta en los estudios de salud mental y de alguna manera pues tendría un poco que ver con lo que usted mencionaba hace un momento de las crisis que viven los adolescentes, del tema de las redes sociales, de pronto el matoneo que se produce en las redes sociales. Sí. Y usted nos comentaba ahora fuera de cámaras la relación que puede tener eso un poco con ese manejo inadecuado de la frustración en estas generaciones de los millennials y de los centennials. ¿Nos quiere por favor contar un poquito de eso, doctora? Vamos, existe en este momento, estamos en una situación un poco conflictiva, tanto para ellos como para el sistema de educación que todavía está siendo, es un poquito obsoleto, sigue un poco con lo tradicional y el cambio ha sido muy radical. El estudiante de hace 10 años al de ahora es muy lo que se conoce como con los millennials, ¿no? Entonces es muy diferente y ellos la forma de estudiar y de manejar el éxito y el fracaso, como bien decía, doctor, pues obviamente está generando un choque muy fuerte. Uno de los aspectos más importantes, por ejemplo, es la demora del beneficio. ¿Sí? Todos por lo menos los que hemos estudiado en generaciones
anteriores, pues sabíamos que teníamos que esperar, era el tema de, obviamente una carrera, por ejemplo, iniciar una carrera, sabes que el beneficio lo vas a ver muy a largo plazo. El estudiante de hoy día no está tan familiarizado con la espera, sino que el resultado tiene que ser mucho más inmediato. Esto genera ajustes, puede que no sea ni mejor ni peor, pero lo que sí hay una necesidad muy fuerte, tanto que el sistema educativo y que los docentes y los propios estudiantes pues busquemos, digamos, lo que es una solución lo más equilibrada posible por lado y lado, ¿no? Que haya un ajuste que se vaya dando cada vez mejor y que el sistema también se acomode más a esta nueva generación. Perfecto, doctora, para ir cerrando este primer programa en que trabajamos el tema depresión, hablemos, quisiera que nos diera usted unas recomendaciones generales para identificar a las personas en riesgo de sufrir depresión y de pronto algunas recomendaciones también de cuándo se debe asistir al profesional de la salud y bueno, cuáles son los tratamientos de una manera muy sucinta que existen en la actualidad para la depresión. Primero que nada, yo quiero dejar muy en evidencia algo que lo necesitamos, tanto desde la educación como desde los medios de comunicación, y es que se respete la enfermedad mental. La persona que tiene una depresión es una enfermedad mental, es una patología, no es algo que ha elegido. ¿Sí? Muy comúnmente una persona no se levanta de la cama porque se le han roto las dos piernas y todo el mundo va y le hace regalos y le llama por teléfono. Una persona con depresión que no se levanta de la cama es como no se levanta porque no quiere, o sea, todavía no hay una muy buena aceptación de lo que es la enfermedad mental. En primer lugar, una persona que tiene depresión no lo ha decidido, no está triste, no está desmotivado porque no pone de su parte, ¿no? Como ellos mismos se creen y casi que el entorno les hace creer, sino que realmente es una condición patológica que debe respetar y debe de dejarse ayudar también. Eso para empezar, yo creo que desde las facultades, desde los sistemas educativos debemos fomentar más ese respeto por la enfermedad mental que no es elegida, sino que, bueno, que debe ser respetable y que se debe ser tratada. Eso un poco para, digamos, desde nosotros, desde lo que es la educación. Luego, en la medida que ustedes vean que una persona durante varios días esté más triste de lo normal, haya cambios significativos y no se sienta bien, tenga muchas ganas de llorar o se sienta muy triste, no necesariamente tiene que no levantarse de la cama o yo sigo yendo a trabajar pero me siento realmente mal. Entonces, en esos momentos que hay alarma hay que acudir, bueno, puede acudir incluso si quiere a su médico de cabecera que le oriente y somos los profesionales después los que podemos trabajar, pero que se den la oportunidad de dejarse ayudar. Sí, y lo que le digo, cambios significativos, duerme más, mucho menos de lo normal, está mucho más triste, ya llevamos varios días así, o sea, y no dejar avanzar, porque parece ser que solo se entiende en los casos que son muy graves. Sí, no, es que esa ya no se levantaba de la cama, es que lloraba todo el día, es que ya no hablaba con nadie, sí, eso es un tipo de depresión, pero hay otros casos que sin ser tan severos también ojalá se puedan manejar. Bueno, doctora Virginia, muchas gracias por acompañarnos en este programa Depresión Hablemos, nuestra primera actividad para empezar a conmemorar el Día Mundial de la Salud y una oportunidad y un espacio importante para hablar de temas que a veces pasan o dejamos pasar desapercibidos, quizás porque le tenemos miedo, quizás porque estigmatizamos este tipo de enfermedades, quizás porque el cerebro y todo lo que se relaciona con el mismo y con la mente aún permanecen desconocidos para nosotros en gran parte. Muchas gracias y la esperamos en una próxima ocasión. Gracias.